Pues eso es lo que me sorprende a mí. Pues claro, claro, si lo que hablamos es de una muerte violenta, no de la madre, no de tal. No, hablamos de una muerte violenta que el juez tiene que tener... Que aún no se ha aportado ninguna prueba al juez para decir quién es culpable o quién deja de serlo. Aún ella no estaba detenida. Te quiero decir que... No, a mí lo que me dicen es que el juez desde ese momento sabía que era, o sospechaba, o le había colocado el cartelito. Que tiene una bola de cristal. Se puede aprobar un decreto, una circular, llámalo X, que diga en todos los casos de muerte violenta, no, se podrá incinerar el cuerpo en un mínimo de un mes. Sería razonable establecer un protocolo y poner ese plazo de un mes o de lo que sea, que dé tiempo a una serie de pruebas analíticas correspondientes posteriores a la autopsia, una serie de cosas, para después poder cotejar. Sí, señor. Este puede ser, Javier, el caso que provoque ese cambio, ¿ves? Porque, claro, esto va a ser... Es posible, igual que no se pueden inhumar hasta que no pasan 24 horas certificada la muerte. Claro, ahí pero hay un eso protocolo. es un protocolo, por lo mismo. Pero ahora imagínate, Javi, que llega la familia, los padres de él. Ahora dicen que no se cree en la versión y quiere otra autopsia. No hay autopsia. No hay. ¿Podrán ir contra el juez por haber autorizado? ¿Por haberlo dicho que sí? No, es difícil. Claro, no, si el problema es ese, que es que al final es un poco... No entra como prevaricación, ¿me entiendes? Claro, pero al final... a ver, el problema es que los jueces en muchos casos son Dios, ¿vale? Y muchas veces están por encima del bien y el mal. Ese es el problema. Que digo, a nivel, a lo que a nosotros nos respecta, diría mucho más, pero bueno. Y en este caso, a lo mejor, al estar, como bien dices, por justificar o por el estado garantista que tenemos, a lo mejor lo hace como tal. Pero si se pidiesen responsabilidades por actuaciones puntuales que perjudican investigación o posibles investigaciones posteriores, ya veríamos a ver. Daría pie, como decís, a que se creen protocolos con cosas puntuales que benefician a todos los ciudadanos y no solamente a aquel juez que lo que ¿Tú sabes lo que decía Napoleón Bonaparte cuando le preguntaron quién es el hombre más poderoso? Dice, en París, el juez de instrucción. El emperador no te puede tener. Claro, porque es la autoridad. Pero fíjate tú, ya hace 200 años, le emperador. Es probable que el lunes saquemos algunas conclusiones, salgamos de dudas, pero de momento, hasta que no se levante el secreto de sumario, el propio abogado del Rosario Porto, Gutiérrez Arangúrez, ha insistido una vez más en la problemática de ese secreto que impide, según su criterio, que pueda realizar una defensa en condiciones. Estoy en condiciones de pedir ninguna diligencia sin conocer la investigación. La concreción de la imputación me temo que no va a ser posible porque si nos estamos amparando en un secreto para no darnos ninguna pistas a las defensas, no me van a decir exactamente qué es lo que concretamente se le atribuye. Porque entonces parece que las defensas podríamos tener elementos como para poder actuar y tratar de rebatir y argumentar. Y no le falta razón a Gutiérrez Arangúrez, en el secreto de sumario puede garantizar las pesquisas y las investigaciones, pero el abogado no puede articular su defensa hasta conocer exactamente qué hay en el sumario. Vamos a ver, en cientos de procedimientos se decreta el secreto del sumario, que es una especie de estado de excepción judicial, por 30 días, con informe del fiscal, por cada 30 días. Por tanto, en casi todos los crímenes violentos, los jueces, durante un tiempo prudencial, el mínimo posible, pueden decretar el secreto del sumario a fin de que no se destruyan pruebas o se pongan de acuerdo, caso Carcaño y compañía, de lo que estábamos hablando. Es decir, eso, lo que dice el abogado, yo entiendo con todo el respeto para él, que es lo habitual y una práctica que debe durar lo menos posible, pero que se practica con altísima frecuencia. La Audiencia Nacional no te quiero contar. Pero date cuenta tú, el juez en esa conferencia que ha provocado risas en la concurrencia, cuando habla de los periodistas, se pronuncia en un momento determinado sobre la viabilidad o la efectividad del secreto sumarial, porque según él, los periodistas no están inmersos en ese cumplimiento de mantener secreto sumarial, y dice que hay que reformar, no sé si el artículo 300 algo del Código Penal, ¿no? Entonces, si tú mismo dices que la propia prensa está desvelando las interioridades, las entrañas de la investigación, oye, pues levanta el secreto sumarial, porque es una contradicción. Y si tú dices que no confías ni que no crees en el secreto sumarial, pues no mantengas el secreto sumarial, pero es que es otra contradicción. Además que los secretos siempre dan pie a la murmuración. Al rollo, al radio macuto. El secreto siempre genera dudas, sombras. Una investigación profunda, de acuerdo, decir, el secreto del sumario, yo estoy en contra y que dure, y además, partido que dure lo menos posible, pero es absolutamente necesario. Sí. Durante un tiempo corto. De Marta del Castillo, corto, lo más corto posible. Claro. Es que es necesario para que se pongan de acuerdo. Javier, mientras existe un proceso de llamadas telefónicas, pinchado telefónico, una investigación previa, un seguimiento, ahí, por supuesto, funciona el secreto sumarial, ¿no? Pero en este caso, si, como dicen, está todo tan claro
y es manifiestamente todo tan contundente, según dicen desde las interinidades del juzgado, pues no tiene ningún sentido ese ¿Cuánto tiempo hace que fue exactamente? Son 20 días, me parece, ¿no? El hallazgo del cadáver, el 22 de septiembre. O sea, no hace un mes, vamos. Un mes, claro. Hace algo más de 3 semanas, todavía no se ha cumplido. No es muy imprudente 26 días, 27 días. Yo creo que lo más imprudente es haber hecho desaparecer una prueba como es la incineración, ¿no? Que a fin de cuentas, un cadáver, como aquí tenemos nuestro... El cadáver habla, el cadáver dice cosas, un cadáver incluso exhumado 5 años después, dice cosas, en un envenenamiento por arsénico. Pero si han exhumado hace poco la momia de Prin y ha dicho cosas de 1870, que fue cuando lo mataron, imagínate. Y sabemos que Tutankamón tenía arteriosclerosis, es que esto es la pera. Entonces, claro, tenemos una prueba ahí, el corpus delicti famoso, y ya no lo tenemos. Bueno, él sabrá lo que hace. Para eso es la autoridad, pero claro, tendrá que dar cuenta. De todos modos, a juzgar por las actuaciones que está teniendo y las decisiones que está tomando, da la impresión de que lo tiene todo muy claro. Parece. Joder, les ha imputado asesinato y les tiene en la cárcel, más claro. Incomunicados ahora, que les ha mantenido y permite la incineración porque considera que no hace falta más pruebas periciales en ese sentido, en fin, una serie de cosas. Parte del punto, Javier, que este señor en la misma conferencia, lo que dice del secreto de sumario, él mismo dice que no es adecuado el secreto de sumario, o sea, que el que mantiene el secreto de sumario tantos días en contra de todo el mundo, ya veremos a ver por qué causas o motivos, él mismo en esa conferencia misma dijo que el secreto sumario, bueno, que es que no se debería tener o mantener o hacer. Por tanto, él mismo se contradice en lo que dice. Para la redundancia. Ya. Es que yo creo que los jueces tienen que hablar a través de los autos y no a través de las conferencias. Exactamente. Mira, un juez, con papelitos. A un juez al cual tengo muchísimo respeto, que es el juez que está dando el caso, ¿no? Y es abogado en ese tema, ¿de acuerdo? Es un juez que habla a través de los autos, tratando magníficamente al imputado y al abogado, pero no hace conferencias de prensa. Yo me presenté una vez en el despacho de don Luis Román Puerta Luis, en la Plaza Castilla, cuando era juez instructor, para pedirle una entrevista, hablar con él. Y me dijo, además, utilizando me dijo, mire usted, yo con los periodistas hablo a través de providencias, sentencias y autos. Magnífico. Luego, muy educadamente, no puedo hablar con usted. Sí. Y me fui de allí y no me dijo nada. Me parece fantástica esa frase. Claro, es lo que debería ser. Habéis hablado del caso Bretón. ¿Quién sabe quién ha sido el juez del caso Bretón? Nadie. O sea, hay un señor que podía tener mucha relevancia, podía sacar mucho pecho y nadie sabe quién es el juez del caso Bretón. El juez del accidente. Es la mayor virtud de un juez, ¿no? La discreción, sin duda. Claro, por eso digo que es que al final los jueces al final son ellos mismos. O sea, a ver, él como periodista sabrá. Yo diría un 80% sale de los jueces, de los juzgados, las filtraciones. A lo mejor luego después sale del resto de funcionarios el otro 20%. Pero si se demuestra que de su propia casa salen las filtraciones, ¿quién las dice? El secretario judicial, el que hace el auto en un momento determinado y lo filtra a sus amigos. ¿Quién? No, pero en un juzgado hay mucha gente, ¿eh? Ya, pero... Auxiliares, celadores, oficiales, no, pero hablamos de un caso muy tíos sangrante. Que pasan por allí, el amigo de la cafetería, o sea, pasa gente en un juzgado. Hablamos de casos sangrantes en los cuales habría que a lo mejor que acotar un poco más. Mira otro protocolo, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo. Los jueces son los que menos filtran. Hay en torno al juez todo una microsociedad. En fin, no me quiero llevar el tema a otro asunto, pero cuando hablamos de casos políticos, las filtraciones de secretos sumariales a determinados periódicos son muy abundantes. Y no en casos de crímenes, sino en otras corruptelas en general. El caso de Asunta Basterra que esta noche estamos analizando tiene muchísimos elementos todavía sin clarificar. Uno de ellos es su relación con Sophie Elizabeth Patton. Ella era la profesora de inglés, la profesora particular de Asunta. Tenían una relación tan fluida que hasta parece que fue quien la influyó para escribir en su famoso blog aquel en el que se supo que relataba la muerte de una madre en un parque. En fin, el caso es que la pista de Sophie Elizabeth se pierde en una pequeña parroquia de Pontevedra. Ni policía ni guardia civil da información acerca de su paradero. Pero el equipo del Gato al Agua, que es persistente, pertinaz como la sequía, ha estado investigando y ha conseguido contactar con el entorno de Sophie Elizabeth. Hemos sabido que hace un año abandonó España para irse a vivir a Inglaterra con su hijo y por ese motivo está absolutamente fuera, ya desde hace muchos meses, mucho antes de que ocurriera el crimen. Quizá por ese motivo quieren preservar su intimidad y absolutamente nadie da razón de su paradero.
yo no sé, en este caso hay tantos elementos, desde que la niña estudiaba piano hasta que tenía la profesora de inglés, que hablaba idiomas, y este famoso blog del que hemos hablado, tan misterioso. Ese fue el primer punto de inflexión, porque ya hablaba con otra compañera en el cual decía que en los 3 parques de Santiago, iban a investigar a personajes extraños en estos parques, lo que hacían, dejaban de hacer. Y fue un punto primero de inflexión, porque por ahí es donde decíamos que había esos extraños. ¿A quién aludía o qué? Pero es que además era raro porque escribió una vez, dejó mucho tiempo sin escribir, volvió a escribir otra vez unos días antes de su muerte. Eso es un punto como tal, pero decían que era una superdotada la niña para hacer todo tipo de actividad. Es decir, para la música era una superdotada. O sea, al final, no sé si sería un encanto de niña o no. Es decir, que es muy complicado una niña de 12 años en una casa, sabrán los padres mejor cómo son o cómo dejan de ser, porque muchas veces nosotros tratamos en la calle con niños de 12 años y, ojito, los niños de 12 años, los malos, como dice Cabrera, los malos como son. No, pero esta era la buena. Al menos claro, todos los testimonios que hablan de ella se refieren a como la niña perfecta, amable, encantadora, inteligente, culta, pero sensible. La inteligencia y la capacidad de la niña no quiere decir que lo que escriba sea verdad. Puede también tener una gran capacidad de imaginación. Era muy simbólico, era un blog muy simbólico. Claro, muchos periodistas entraron a saco con el tema del blog porque podía representar muy gótico, cosas. se diría, ¿no? Efectivamente, yo siempre no he dicho que sea icónico, sí. Bueno o malo. Y simplemente he dicho que en la primera instancia, los primeros días de investigación, fue un punto de inflexión a ver lo que era. Evidentemente tenemos que investigarlo y decir, bueno, no vale nada, no va a ningún lado, no implica nada. Pero habéis hablado a la policía, ¿tú crees que ha llegado a hablar con esta señora o la ha localizado y ha hablado con ella? Me imagino que lo habrá hecho, ¿no? ¿Con qué señora? Con Sofía Elizabeth Patton, la profesora de inglés. ¿Sabemos algo de ella? Esa es la Guardia Civil. Eso es la Guardia Civil, sé que están, los compañeros de la Guardia Civil, sé que están muy cabreados. Con informaciones puntuales que han salido que no han salido de ellos cuando no tienen la tal, y sé que están muy cabreados porque les van pisando, como aquel que dice, tocan un palo y se lo pisan. Es decir... Pues cuando hemos hablado con la Guardia Civil de Sofía Elizabeth nos ha remitido justamente a la Policía Judicial. De la Guardia Civil. Es que la Policía Judicial es de la Guardia Civil. Claro, o sea, el concepto de Policía Judicial puede ser de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Claro, o sea, lo que va Javier es que va al departamento de la Policía Judicial, que es el departamento de criminalística de la Guardia Civil, que es lo que investiga. Fuera de España, eso es lo que tiene que hacer la policía, no la Guardia Civil. Claro, nosotros somos las relaciones internacionales. Bueno, que estamos viendo últimamente... Claro, tú has dicho que ha vivido fuera de España y que posiblemente esté Sí, que en noviembre del año pasado se fue con su hijo a vivir a Inglaterra. Se hace a través de la delegación de Interpol y se hace porque nosotros somos relaciones internacionales. Sí que es cierto, pero bueno, Hay unos jueces del NACE, sobre todo en Francia y Inglaterra, que están para ese tipo de operaciones. Sí. Pero que digo, que eso se va a investigar, eso será más tardío porque hay que buscar dónde está, buscar en un país extranjero, a ver dónde está situada y luego... Aunque de todos modos estamos hablando de una persona que abandonó España hace 10 meses, o sea, 9 meses antes de cometerse el crimen. Claro. Igual hay testimonios aquí de profesoras que han aportado y han dicho lo que han dicho, o sea, incluso de madres de otras niñas que veían cómo la niña venía al colegio, o sea, quiero decir que no es... Por eso digo que muchas veces las 5 cajas que aluden a esta sustancia química que le dieron a la niña, no sabemos, analizará el pelo, porque no sabemos, yo digo, a mí me parece cuando yo lo vi una barbaridad, 5 cajas ese día me parece una auténtica barbaridad, y más, cuando dice el padre que se las machacó y se las echó en las albóndigas. O sea, por tanto, eso está ¿qué por machacó? verificar todavía. Claro, por eso digo, pero que a lo que voy, pero que igualmente salieron en la comida, está claro. Más, salió la niña de la casa andando, más, la niña se montó en el coche, iba con pleno conocimiento o parecido. Cuando llega, dicen que aludían las profesoras y madres de otras niñas, de sus compañeras, que muchos días iba al colegio, que la niña se quedaba dormida, que la niña no tenía equilibrio, o sea, pero que... Fijaros bien que los testimonios esos de las profesoras de que la niña estaba dormida, la niña estaba no sé qué, no hablaba bien, son testimonios que en el tribunal se van a deshacer. Por eso yo decía antes que la testimonial, la testifical, porque... Una profesora, yo la vi un poco dormida, ¿y qué? Lo que sí es inmutable son lo que haya en el cabello, que no lo sabemos. ¿En qué meses está en ese cabello? El cabello de la niña medía 1 año y medio de longitud. El cabello crece 1 centímetro al mes, el de una niña de este tal. Por lo tanto, ahí sí vamos a ver lo que esta niña ha ido tomando a lo largo de los meses. Eso es una prueba irrefutable. Ahora, que la profesora de piano dijera, la vi un poco pastosa, como no es médico, ahora si yo dijera que yo la vi pastosa, eso sí sería un testigo cualificado que tiene más peso. Por eso lo de los testimonios de la vi, la dejé de ver. No, pero algunos casos tú sabes que la gente es enseguida, en cuanto empieza, uy, yo ya la vi, me pareció. Sí, no venía. Mucho cuidado. No, pero hay un testimonio de una profesora, una de las clases, que le dijo a la madre que no iba a ir porque se encontraba mal, a la niña, indispuesta. Sí, cuando la niña ni ha tenido tratamiento psicológico, no solo psicológico, ni médico, para tomar según qué cosas. Por tanto, es un punto de inflexión igualmente. Yo he leído que tenía un problema
que por eso tomaba unas pastillas de asma, me parece que tenía un problema de Pero asma. luego la pediatra ha desmentido todo tipo de enfermedades, ni alergias, ni asma, ni nada. La pediatra que ha declarado... ¿Pero te por acuerdas que hablaron sobre que si tenía asma o algo así? O sea, que lo han desmentido. Sí, la pediatra, La desde niña, luego, por la lo que niña sabemos... era una fuera de serie, tenía todo el horario del día repartido en prácticas de ballet, que si piano, que si todo tipo de actividades, le gustaba la literatura, leía mucho, era una superwoman. Con esa edad, ¿eh? O sea, claro, con 12 años. O sea, la familia, los padres de él, ahora dicen que no se cree en la versión y quiere otra autopsia. No hay autopsia. No hay. ¿Podrán ir contra el juez por haber autorizado? ¿Por haberlo dicho que sí? Es difícil. Claro, no, si el problema es ese, que es que al final es un poco... No entra como prevaricación, ¿me entiendes? Claro, pero al final... Posteriores a la autopsia, puede una serie de ser un cosas caso. para después poder cotejar Sí, señor. resultados. Claro, este puede ser, Javier, el caso que provoque ese cambio, ¿ves? Porque, claro, esto va a ser... Es posible, igual que no se pueden inhumar hasta que no pasan 24 horas Pues lo certificada la mismo. muerte. Claro, Ahí pero hay eso es un protocolo. Pues lo mismo, Pues o sea, esto tiene igual. que Pero haber ahora un protocolo. imagínate, Javi, que llega, el cartelito, que tiene una bola de cristal... Se puede aprobar un decreto, una circular, llámalo X, que diga en todos los casos de muerte violenta, no, se podrá incinerar el cuerpo Claro, en un eso. mínimo de un mes. Por Claro, ejemplo. Exacto, por ejemplo, sería que sería razonable razonable, establecer un claro. protocolo Exacto. y poner ese plazo de un protocolo de mes o de lo que sea que dé Correcto. tiempo a una serie de pruebas analíticas correspondientes. Pues eso es lo que me sorprende a mí. Pues Claro. eso. Claro, Eso, lo y que si hablamos existía es de una un muerte protocolo, violenta, no de la madre, no de tal. No, hablamos de una muerte violenta que el juez tiene que tener... Que aún no se ha aportado ninguna prueba al juez para decir quién es culpable o quién deja de serlo. Aún ella no estaba detenida. Te quiero decir que... No, a mí lo que me dicen es que el juez desde ese momento sabía que era, o sospechaba, o le Pues había... peor. el problema es que los jueces en muchos casos son Dios, ¿vale? Y muchas veces están por encima del bien y el mal. Ese es el problema. Que digo, que a lo que a nosotros nos respecta, diría mucho más, pero bueno. Y en este caso, a lo mejor, al estar, como bien dices, por justificar o por el estado garantista que tenemos,